Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en San Juan capítulo 2 del 1 al terminar. San Juan capítulo 2 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, oh Dios, por tu autoridad. Ya en la semana de muerte, Señor, vemos cómo lo sucedió, Señor amado. Ten misericordia de la humanidad, que pueda entender que la muerte tuya es para beneficio de toda la humanidad. Confiamos, Señor, en tu promesa de que tú vas a abrir los ojos a toda esta gente, los reyes, oh Dios, sacerdotes, ministros, oh Dios, los judíos, todas las naciones que vean que tú estás a la puerta por segunda vez, viene a este mundo, oh Dios, ya que en la primera vez te rechazaron. Pero nosotros confiamos de que tú has de salvar la humanidad. En el nombre de Jesús, ten misericordia y bendice la fiel audiencia. Son favores que te lo pedimos ahora y siempre. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es la autoridad y el poder de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Óigame bien, la autoridad y el poder de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Es muy importante, ya en esa semana iba a morir, lo iban a crucificar y él va a una boda y es cuando él habla ahora, viene María aquí y él dice una palabra muy clave que él dice ahí, que para que el varón conteste sobre la pregunta, ¿por qué casi cuando ya tiene la hora de la muerte, viene María y le dice directamente a Jesús que no hay boda, que no hay vino en la boda? Era una boda rica, sin embargo, el vino se había terminado. ¿Cuál es la casa que viene donde Jesús cuando podían buscar dinero? Amén, gloria a Dios. Sí, es algo maravilloso y lo que Dios nos enseña a través de su palabra, de las bodas de Caná.
Es uno de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con Él mismo, en la boda, en la reunión, así como vemos nosotros, quien nos dirige, quien nos ha limpiado, purificado nuestra vida, nuestro pecado y nuestra inmundicia, todo lo que ha hecho Cristo Jesús cuando vino y fue crucificado, fue para la humanidad, para la libertad de la humanidad, para que como la humanidad estaba en tinieblas, estaba atado a pecados y a todo lo que era el engaño, vino Jesús. Y el vino representa la sangre de Cristo Jesús, Gloria a la cual nos enseña y nos dice a nosotros que por la sangre de Jesús nosotros somos limpiados, purificados en nuestra vida. Esto al servicio de Cristo Jesús, al servicio de Dios, no se purifica con jabón, no se purifica bañándose 5 o 10 veces al día. No, con la sangre de Cristo, porque en la palabra de Dios nos dice que la sangre nos limpia de todo pecado y nos purifica de toda maldad. La maldad que había en esos tiempos, como hay maldad, vemos nosotros que quien puede limpiar al hombre interior y exterior es la sangre de Cristo Jesús. No hay nadie más, no hay medicina que pueda hacer este milagro, solamente Cristo Jesús. Y vemos el milagro que hizo por medio del vino, que enseña aún sus discípulos. Se hacen la pregunta, pero ahí mismo también se dan cuenta que el mismo Dios estaba en medio de ellos, donde la cual había hecho un milagro. Es un principio del poder y la autoridad de Cristo Jesús en la tierra, pastor. Amén. Sí, muy importante entender aquí lo que acaba de decir el varón y lo que encierra este capítulo 2, lo que Juan encierra aquí sobre la vida de Jesús. Ya lo entiende, lo que faltaba era algunas semanas ya para entonces crucificarlo. Entonces, o sea, que no es una casualidad que venga María, la madre, y le dice, no hay vino. Por eso el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía era mi hora. No ha llegado mi hora, porque la hora de su muerte ya estaba ahí, todavía no ha llegado mi hora. No dice el día, la hora. La hora. O sea que todo estaba establecido, todo estaba ahí a una línea. Ahora, número 1, encontramos que eran familia de María las bodas. No. Número 2, encontramos que era una boda que tenía preponderancia, tenía riqueza. Sí. Y número 3, habían dejado la escasez, ¿entiendes? Y vinieron don Jesús. ¿Por qué no van con el maestresala? ¿Por qué no van a buscar y comprar? ¿Por qué María entonces viene? Número 1, María sabe el poder que hay en Jesús. Amén. Sabe que el Señor podía suplir la necesidad. Como suple ahora en estos tiempos, que la necesidad que tiene el ser humano de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace todo. Dios es el que suple, Dios es el que da. Y da en abundancia, recuerden muy bien. Y la abundancia no está hablando de riqueza, no está de bienes, sino la vida de la salvación del alma, de la salvación de nuestro cuerpo, de nuestra vida en la mano de Cristo Jesús, de la abundancia de que da Dios, y a través del recibimiento de Él como Señor y Salvador, al servicio de Él nos da y nos da la abundancia de paz. La paz y el gozo nadie más no se compra en cualquier lugar. La paz viene del cielo, que Él descendió y lo dejó en este mundo, en esta tierra, para que nosotros disfrutemos de esta paz. Una paz que va a ser eterna. Recuerde, la paz que ha dejado Cristo Jesús es eterna. No es por un tiempo, no es por años, sino para siempre, por los siglos de los siglos, pastor. Amén. O sea que es muy importante que se entienda. El Señor no le faltó el respeto a María cuando le dice que tiene conmigo mujer. No le faltó el respeto, la está subiendo en el sentido. No revele todavía. O sea, como que él dice, no te pertenece revelar qué tiene conmigo. ¿Por qué tú quieres entregarme tan pronto? Porque el vino, como decía el varón, está representando la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Aquí había una necesidad, ¿entiendes?, de ese vino. O sea, vamos a decir una necesidad en el sentido espiritual de la sangre de Cristo que suple. ¿Por qué? Porque hay una boda. Vamos a mirarlo en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a ver que están las bodas del Cordero. Y del verso 9 en adelante dice, bienaventurados los que son invitados a la cena de la boda. ¿Entiendes? O sea que es muy importante que vea aquí esta boda. Hay un matrimonio, hay una unidad. Y también Cristo va a celebrar la boda. Del 19 en adelante. Del 9 en adelante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces es muy importante que hay una boda del Cordero que se va a casar, o sea, la unificación de la iglesia.
Entonces, en esta boda vemos nosotros que hace falta el vino, que es la sangre de Jesús que le suple. Pero en el sentido literal, sí, había una necesidad del vino. Número 2, María reconoce que Jesús puede suplir. Pero aquí en el contexto espiritual es el momento para él salvar la humanidad. Y María se estaba como adelantando. ¿Entiendes? Porque vino a usar esta cosa. Por eso el Señor dice, no, todavía no ha llegado mi hora. Señor se lo volvió a la espiritualidad. Lo mismo en el capítulo 4 de San Juan, cuando vino la mujer samaritana. Ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar. Y el Señor dice, porque la salvación viene de los judíos. Cualquiera que toma de esta agua tendrá sed. El que viene a mí y del lado que yo le doy, tendrá que vida eterna. Sí, no tendrá sed jamás. Entonces, o sea, el Señor suple la necesidad. Por eso se llama la autoridad y el poder de Jesús en la boda. En el capítulo 22 de San Mateo encontramos que hay otra boda también. Y el Señor está allí. Tiene de un rey que está haciendo boda a su hijo, cuantas cosas. Sin embargo, vemos que había que estar vestido de boda. ¿Entiendes? Y mucha gente no estaba vestido de boda. Lee ese capítulo 22 de San Mateo para que se dé cuenta. O sea, es muy importante entender aquí las bodas. Las bodas son las fiestas que se festejan cuando se va a ver una unión. Sin embargo, encontramos aquí, ¿entiendes? Lo que Jesús hace. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Estamos en San Mateo capítulo 2, San Juan capítulo 2, dígame bien, San Juan capítulo 2, del 1 al terminar. Pero vamos a leer los primeros 7 versículos para que vea usted aquí la autoridad y el poder de Jesús en las bodas del Cordero de Caná de Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Óigame bien, el punto clave aquí es que María reconoció que ella no podía hacer lo que su hijo sí podía hacer, suplir la necesidad. Por eso ella dice, hagan todo lo que mi hijo os dijere, hagan todo lo que él diga. O sea que es muy importante. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Terminemos hasta el 10, para que vea lo que el Señor dijo. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, mejor. Y el maestresala le dijo, o sea, el maestresala es la persona que está encargada de la ceremonia, de hacer todas esas cosas. Entonces, sin embargo, él le dice aquí, en la boda, siempre el novio sirve lo mejor y después le da el ron cañita, como decimos, es más barato. Sin embargo, tú has hecho todo lo contrario. Ha traído el mejor. Es que todo lo que hace el Señor, ¿qué es? El bueno. Es el bueno. Todo lo que hace Dios, por eso dice autoridad y poder. Todo lo que el Señor hace, lo hace bueno. Por eso, y mire que fue el milagro. Solamente fue lleno de agua. Las tinajas que estaban ahí, piden agua, porque él es el agua, él es el que quita la sed. Él es el que sacia todo. Llenaron, ¿entiendes? Cuando la llevaron al maestresala, él reconoció que era el mejor vino que había y lo habían dejado para último. El Señor es el primero y el último. Él es el que sacia, es él el que hace el milagro. Entonces vemos aquí la autoridad. Solamente digo la palabra, esa es la autoridad. Y el poder, ¿me entiendes? Todavía no es mi hora. Y faltaban como unas cuantas semanas solamente, amados hermanos. Vea bien, el Señor vino a morir. En la cruz del Calvario derramó su preciosa sangre. ¿Está usted invitado a la boda? Hay una boda del Cordero. Y ahí no va a faltar el vino. El Señor se lo dijo a los discípulos. En San Juan capítulo 13 lo dice. Que no tomarán más la cena, ¿entiende? Hasta el día que Él venga. Su segunda venida. Él vendrá. Y ahí vamos a tomar otra vez la cena, el vino con el Señor. ¿Ve usted?
¿Está usted invitado a esa boda? No todo el mundo está invitado. Todo el mundo se le presentó, pero solamente están invitados a la cena. Por eso dice ahí, bienaventurados los que están invitados. Porque no todo el mundo ha aceptado a Jesucristo. No todo el mundo. El Señor vino para salvar la humanidad, pero el mundo no ha querido. Por eso que es muy importante que entienda aquí quiénes son invitados a la boda del Cordero. ¿Está usted invitado? ¿Va usted a pasar la cena del Cordero? Ahí no va a hacer falta de nada, pero hay que estar vestido. Hay que tener a Jesucristo. Hay que estar lavado con la sangre. Usted ve, el vino, la sangre, hay que estar lavado con la sangre del Señor. Por eso dice María, hagan todo lo que mi hijo os dijere. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el pan de vida. El que tiene hambre venga a mí y no tendrá sed jamás. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el agua. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba y cogerán por el interior río de agua viva. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la puerta. Todos los que por mí entraren serán salvos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dijo Jesús? Ella dijo, hagan todo lo que mi hijo os dijere. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor lo dijo. Yo soy la luz del mundo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que para usted ser salvo, para ser invitado a la boda del Cordero, tiene que venir a Jesús. Sí, y algo muy importante en este capítulo 2 de San Juan. ¿Por qué Jesús estaba en la boda? Y esa es una de las preguntas que se deben estar haciendo y se hace. ¿Por qué estaba Jesús en la boda? En la boda es la representación o el símbolo de lo que va a ser Él con la iglesia, la reunión con la iglesia, con los santos aquí en la tierra, para la reunión, para la boda. Pero nos dice también, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es privilegiado. Es un privilegio que nos da Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. El es llegar a estar con Él, porque nos enseña que la madre dice que hagan todo lo que Él dijere. Y Él ha dado el mandato. ¿Qué nos dice a nosotros? Que tenemos que amarlo, obedecer, recibir su mandamiento. Y Él, a la misericordia de su gracia, nos envía un consolador del Espíritu Santo para que podamos nosotros estar en verdad, o sea, estar en Él y vivir en Él cada día para poder alcanzar la vida eterna, la salvación de nuestra alma. En este capítulo 2, algo especial que nos dice Dios cada día a través de su palabra, es la invitación de Dios a la humanidad que regrese a donde Dios hizo a imagen y semejanza. Ahí nos quiere Dios, ahí a todos. No está especificando una raza o una ciudad, un país, sino todos los que habitamos aquí en la tierra nos quiere de regreso, que Él nos hizo a imagen y semejanza. Pero para hacer esto hay que ser purificado, hay que ser limpiado en la sangre de Cristo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que nos va a dejar por Él, por medio de Él, que vamos a entrar al reino de Dios. No nos vamos a ir por avión, no vamos a ir por helicóptero, no, es a través de Cristo Jesús para entrar al reino de Dios. Recuerden, es Cristo Jesús en todo y por todo en nuestras vidas, pastor. Amén. Recuerde que el Señor es la fuente de agua de vida. Él es el agua. La sangre es la que nos limpia. La tinaja está representando el corazón de los seres humanos. Y Jesús dijo, llénenla. Usted tiene que tener el corazón lleno. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dijo claramente ahí en el libro de Proverbios, capítulo 4. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida viene ahí. Ese corazón tiene que estar limpio. Y al llenarlo de agua, que es el vino, es la sangre de Cristo. ¿Quién te puede limpiar? La sangre de Cristo. ¿Y dónde va a guardarlo? Bueno, lo dice ahí en el capítulo 23, verso 26 de Proverbios. Hijo mío, dame hoy tu corazón. El Señor quiere limpiarlo, quiere llenarlo. Tiene vacío, tiene dificultades. Hay que llenarlo. ¿Pero llenarlo de qué? Del gozo del Señor. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Tú ves, tú tienes un vacío, tienes una necesidad. Ven al Señor. El Señor te llena. Con su sangre te limpia y te llena del Espíritu Santo. Para que tú seas salvo, para que seas invitado a la boda del Cordero. Recuerda que esto tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa boda tiene que ver con eso. Si tú sigues leyendo más abajo, te vas a encontrar que cuando el Señor entró al templo, comenzó a limpiar. Cogió un fuerte, hizo un azote ahí, comenzó a todo lo que estaban negociando en la casa de Dios.
Porque la casa de Dios no se puede negociar. Y la gente estaba negociando ahí. ¿Entiendes? Y con animales. Ya no era necesario ya los animales, porque ya ha llegado la sangre del cordero. ¿Entiendes? Ahora Cristo era que iba a llenar el vacío. Se compraba un cordero, se compraba una paloma, se compraba un buey, se mataba para el perdón de los pecados, pero ya no era necesario. Mire, el Señor tenía 33 años ya ahí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿por qué ahora que va con el fuerte, cuando él entraba, muchas veces entraba al templo y estaban negociando? ¿Por qué ahora él viene con fuerte para sacar todas las cosas? Porque ya era el momento, ya era la hora de que él iba a morir, ¿sí? Ya no se iba a necesitar más los corderos ni los bueyes, esa cosa, porque ahora era la sangre de Cristo. Así que ligue eso con lo que dice María, hagan todo lo que él dice, y él dice, llenen la tinaja de agua, y cuando ya está convertida en vino, y el vino es tipo de la sangre de Cristo, nos limpia todo pecado, nos llena el vacío. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu padre, con los pastores, con el líder, con los miembros. ¿Cuál es el vacío? Llena la tinaja, llena tu corazón de la paz de Dios. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, es muy importante que entienda lo que está diciendo la palabra de Dios. Es tiempo de llenar la tinaja. Es tiempo de llenar ese corazón. Y es con la sangre de Cristo. Más nada. Nadie te puede transformar, nadie te puede salvar. Solo la sangre de Cristo te puede limpiar. Léame del 15 al 20, para que hable. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Era el tiempo ya de que iba a morir. Estaba preparando todo. Estaba llegando la hora. Por eso le dice a María, no ha llegado mi hora. Y entonces una semana después, viene ahora al templo. Y habla él que iba a morir y que iba a resucitar. Pero los judíos, los fariseos, no lo entendieron. No lo entendieron. Porque es un contexto espiritual. Entonces hay que estar en el espíritu para poder entender la palabra de Jesús. Usted ve, poder y autoridad. Lo que dice se cumple. Así mismo fue. Murió y resucitó al 3er día. ¿Y usted cree que él resucitó? Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted ve? Hay que creer. Él murió y resucitó. ¿Crees tú en eso? ¿Estás dispuesto tú a llenar tu corazón? ¿A morir? Tu necesidad. En la boda había una necesidad. No había vino. Y ya estaba tarde. Pero el Señor suplía. No hay cosa que el Señor no supla. Para Él nada es imposible. Aleluya. Todo es posible para Él y para el que cree. ¿Cree en Jesús? Pues todo está posible. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la crisis que está pasando? ¿Tiene enfermedad? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los hospitales? ¿Qué dicen los medicamentos? Pero ¿qué dice Jesús? Quien tiene la autoridad y el poder es Jesús. Para resucitarte, para perdonar tus pecados, para suplirte tus necesidades, para darte la paz. Solamente Jesucristo. El dinero no te puede comprar la paz. Por eso él volcó la mesa de que estaban negociando y la entiende. Esto no es negocio. Es el Señor quien tiene la única autoridad. El dinero te puede comprar un carro. El dinero te puede comprar medicamentos, pero no te da la salud, no te da la salvación. Quien te puede dar la salvación y la paz que tú necesitas se llama Jesucristo. Él es el que suple la necesidad porque Él tiene la autoridad. Sí, es muy importante el vino que Jesús no hizo, sino el milagro que hizo en la boda, no es un vino como muchos decimos que era un vino como el que se sirve ahora, que es añejado, que es preparado, que se guarda por mucho tiempo.
fue un vino especial, un vino celestial, un vino de purificación, un vino de limpieza, un vino de la cual reconociendo el que lo había hecho, el autor, el primero y el último, el alfa, el omega, el principio, el fin, el Dios mismo que estaba en la tierra hizo este vino. Así que aquí es que podemos comprender y atesorar la palabra de Dios, que no fue un vino añejado, no fue un vino como muchos hacemos y entramos en la costumbre, en la tradición de tomar un vino, porque dicen Jesús tomó vino, pero fue un vino celestial. Este vino representa en la purificación de nuestras vidas, la purificación de una boda, la purificación de todos los que estaban y que probaron, porque aún los invitados especiales, como se hacen en estos tiempos, que se invitan a personas muy importantes, ellos mismos se expresan y dicen, este vino, ¿por qué no se debería de servir de último y no servir primero? Aquí mismo los que estaban ahí también, los invitados, se dieron cuenta del milagro, del poder de Dios, del poder de Jesús, de la autoridad de Jesús. Y como decía el pastor, y la palabra dice que había una necesidad en ese tiempo no especifica la hora que estaba esta boda efectuándose en ese momento, pero pensamos y creemos que había una necesidad donde iban a traer más vino cuando ya estaba la fiesta, que ya estaba preparada la boda. Entonces vemos nosotros que Jesús llega a tiempo. Dios no se tarda, no llega después ni antes, llega en el tiempo perfecto. Y lo que hace Dios es perfecto, y lo que de Dios da lo va bueno y lo da para siempre. Recuerde que lo que da Dios es para siempre. No vengamos con pensar en decir, si Dios me lo dio, pero Dios me lo quita. No, Dios no quita nada. Dios lo que da, lo da para siempre. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que Dios nos da, que es algo muy importante. Aquí sirve un vino de purificación, un vino de limpieza a nuestra vida, y reconocer que el camino estaba en medio de ellos, que la verdad estaba en medio de ellos, que para entrar a la puerta al cielo estaba en medio de ellos. Ahí Jesús, pero aún también decía de su muerte, anunciándolo antes para que se prepararan los discípulos, porque nos damos cuenta que en la muerte muchos pensaron que no resucitó, muchos, pero también algunos que estaban alrededor de él, sus discípulos, creían, porque ellos mismos expresan al final de estos versículos, se recordaron de lo que estaba escrito ya para lo que había expresado anteriormente. Y vemos también el celo de Dios, algo también que tenemos que entender, la palabra de Dios. El celo de Dios no es un celo que mata, un celo que destruye, un celo de corrección, un celo de que estaban haciendo negocio en la casa de Dios. Y nos enseña que a través de que cuando llegó Jesús ya no era necesario vender ovejas, vacas, todo lo que los animales que estaban, porque el mismo Dios era el que iba a entregar su vida para la humanidad. El sacrificio estaba ahí, no necesitaba más sacrificio, pero se veía en esos tiempos que estaban negociando, vendiendo de estos sacrificios de animales para perdón de pecado, cuando el perdón de pecado caminaba en medio y iba entrando al templo. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia, amigo televidente, que entienda bien, como decía el varón, es un vino nuevo, no era añejado. Es decir, que no embriagaba, no era malo al paladar, y mucho menos a la sangre, ¿entiende? ¿Por qué? Porque era nuevo. Un vino nuevo, ¿entiende? Es lo mejor que puede existir sin estar añejado, pero este era superior a toda esa cosa. Porque eso lo encontramos ¿dónde? En 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Entonces, era nuevo. El vino era nuevo. Y esa es la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Todos se admiraron, todos los que estaban allí, los invitados y todo el mundo que probaron el vino, se dieron cuenta que era algo nuevo y superior a todo lo demás. Unas bodas, ¿entiende? Que se celebraba en Caná de Galilea. Hay una boda que se va a celebrar en el reino de los cielos. Se llama la boda del Cordero. Y ahí estará el vino nuevo otra vez. La sangre de Jesucristo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque después de eso, Él viene aquí a la tierra a recoger a toda la gente, a presentarle ese vino. Él lo dijo, cuando yo venga otra vez, vamos a tomarlo juntos. Entonces todo el mundo va a tomarlo. Va a haber paz, gozo, alegría, el perdón de los pecados. 1000 años, ¿sabes lo que son 1000 años de paz? Vivir, ¿entiendes? Todo está nuevo, porque no va a haber ni cielo, ni luna, ni esa cosa, todo va a ser nuevo. Dios va a transformar todo, amados hermanos. Así que está usted invitado a esa boda. No todo el mundo, pero si usted está en Cristo Jesús,
usted es una nueva criatura y va a ser invitado. Va a venir. Recuerden que el ángel decía ahí a Juan, bienaventurados los que son invitados a la cena. Y número 2, quiero que entienda bien que cuando Juan trató de adorar al ángel, no me adore, adora a Dios. A quien tenemos que adorar a Jesucristo, no es que está dando el mensaje. Así que no adore ni pastores, ni líderes, ni evangelistas, ni profetas, ni a ninguno de los apóstoles. Adore a Dios. Amén. Ese es el único que merece toda adoración. Por eso murió el Cruz del Calvario, quien nos perdonó, ¿me entiendes? Así que no adore cruces, ni nada, ni imagen, ni nada. Adore a Dios para que sea invitado y no venga la ira de Dios. El mismo ángel lo reprendió a Juan, y eso que Juan era apóstol. No me adore, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo, ¿te ves? Así que todos los que predicamos la palabra, o los que somos pastores o líderes, tenemos que adorar a Dios. Y no permitir que vengan a adorarnos a nosotros, ni a estar pasando paños tibios cuando hace mucha gente sobornando. No. El Señor coge un fuerte para que no estén sobornando ni negociando las cosas de Dios. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. En espíritu y en verdad tenemos que adorarlo. Bienaventurado el varón que acepta a Jesucristo y vive conforme a su palabra y ama a Jesús. Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Está su corazón limpio? Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está su corazón? Si no está limpio, venga la sangre de Cristo. Venga, como dijo María, hagan todo lo que mi hijo dijere. Y él dice, venid a mí, todo lo que está cargado y cansado, que yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré el descanso para vuestras almas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que cada fiel oyente pueda arrepentirse y mirar que solamente en Cristo hay salvación. Que el único vino que salva es la sangre de Jesucristo. Que nada puede, Señor, llenar el vacío. Mucha gente compra licor y cuantas cosas, y vino cuando están amargados. Pero nada les sirve, Señor. Luego parecen con resaca, porque toma la sangre de Cristo. No hay resaca, hay gozo, hay paz, hay alegría y sobre todo la vida eterna. Bendícelo, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te presento el mensajero, Señor. Úsalo como siempre lo hace. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el ministro Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el libro de los Salmos, capítulo 16. En el libro de los Salmos, capítulo 16. Lectura del 5 en adelante. El libro de los Salmos, capítulo 16. Del 5 al 9. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el Salmo 16, del versículo 5 al 9. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Gloria a Dios. Con el tema, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, ¿cuál es la necesidad que pasamos? Si Él nos llena de todo. Si tenemos a Dios, Él nos suple. Si tenemos a Dios, Él nos cuida. Si tenemos a Dios en nuestras vidas y le servimos, Él nos dirige nuestros pasos cada día. Si tenemos a Dios, Él nos sana. Si tenemos a Dios en nuestras vidas y le servimos como discípulos, todo lo tenemos porque Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra como también lo que hay en el cielo. De Él es todo. Pero aquí en este capítulo 16 de los Salmos, en el versículo 5, de Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Amén. La herencia de Dios a la humanidad es la salvación, es la vida eterna. La herencia que nos da no es una porción de terreno, no es una porción de una casa, no es una porción de dinero, sino la herencia que nos da Dios a nosotros es la vida eterna. Amén. Por eso con el tema, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez has pensado, y si tengo a Dios, lo tengo todo? Sí lo tienes, porque Él te hereda la vida eterna. Amén. Él te hereda la salvación de tu alma. Y esta herencia que da Dios no es una herencia temporal, no es una herencia que se tiene que pagar, no es una herencia
que se tiene que comprar, una herencia gratuita de parte de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha heredado todo. Él es el que nos va a dar la herencia. Pero ¿cómo nos puede dar la herencia si no lo conocemos? Pero si lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos esa herencia de la vida eterna. Lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dios, si lo tenemos a Él, Dios nos guarda y nos da confianza. Si tenemos a Dios, Dios nos guarda de peligro, de angustia, de cualquier situación nos guarda y nos da confianza. La confianza en esperar de lo que Dios va a hacer, porque lo tenemos como Él, el primero y el último en nuestras vidas, que Él es el primado en nuestras vidas, lo tenemos todo, porque como el tema dice, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios también, Dios es bueno con nosotros. Lo que da Dios es bueno para siempre. Y si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que Dios conoce y sabe de la necesidad que necesitamos cada día. Dios lo suple. Si tenemos a Dios, somos herederos del reino de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Somos herederos de todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo con su poder, con su autoridad. Hizo los cielos y la tierra. Pero también nos enseña en el libro de Revelaciones que vendrá a reinar Él 1000 años, de la cual nos va a dar cada uno la herencia del gozo, la herencia de la paz, que nadie te puede dar. No hay gobierno, no hay institución, no hay nadie que pueda dar la herencia, como dice en este capítulo 16 de Salmos, que nosotros seremos herederos de Dios. Pero si tenemos a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos recibir esa herencia de parte de Dios. Una herencia celestial, no terrenal. Recuerde que lo terrenal se va a destruir, pero la herencia celestial será para siempre por los siglos de los siglos. Si tenemos a Dios, Dios nos ayuda. Tenemos una ayuda de parte de Dios. Si tenemos a Dios, ¿en qué sentido tenemos ayuda de Dios? En todo. A veces llegamos no solamente a la debilidad física, no solamente la debilidad mental, sino también la espiritual. Pero quien nos puede fortalecer con su poder, con su autoridad, es Cristo Jesús, es Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos lo fortalece. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y Él es quien nos da todo en la necesidad que estemos pasando, en la necesidad que pueda venir a nuestras vidas. Él nos ayuda. Si tenemos a Dios también, Él nos sustenta, amigos televidentes. El tener a Dios es el sustento que lo tenemos a diario. Un sustento que tenemos sed, Él nos quita la sed. Tenemos hambre, Él nos sustenta y nos da el alimento. Y el alimento es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. Dice que no retorna vacía, sino que hará lo que Dios quiere y prosperará en aquello que Dios le ha enviado. El sustento de Dios no es un sustento temporal, no es un sustento de gobierno, un sustento celestial, un sustento de parte de Dios que nos ayuda a mantenernos firmes y a esperar en la voluntad, en la segunda venida de Él. Nos sustenta porque estamos esperando y lo estamos esperando con el gozo y con la paz. Nos sustenta también Dios en el ser el consejero de nuestras vidas. ¿En qué manera nos sustenta Dios? En ser consejero, en cuanto a veces tomamos decisiones equivocadas, pero nos acercamos al consejero de consejeros. Él nos da la sabiduría, entendimiento, inteligencia para poder actuar y poder tomar una decisión correcta y agradable a Dios. Si tenemos todo, lo tenemos todo. Tenemos doctor en Dios, tenemos consejero que es Dios, tenemos la ayuda que es Dios, tenemos el que nos guarde es Dios. Lo tenemos todo. ¿Qué es el hombre que necesita? Necesita abrir la puerta de su corazón para recibirlo a Él como Dios todopoderoso en su vida y tendrá todo. Quizás estén haciendo la pregunta, pero ¿no habrá alguna necesidad? No, porque Él nos sustenta. Él dice que si nosotros estamos en una escasez, Él viene y nos da la abundancia de paz, la abundancia de salvación, la abundancia de la vida eterna en Cristo Jesús. Dios, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Recuerde que Dios, al servicio de Dios vendrán tribulaciones, pero ahí está Dios para darnos la paz. Vendrán momentos
de dificultad, pero ahí está Dios como ayudador, como que nos sustenta, que nos levanta, que extiende sus manos poderosas para levantarnos. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y en este versículo 5 del capítulo 16 de los Salmos, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y la suerte no es qué nos vamos a ganar. La suerte no es qué es lo que vamos a tener. La suerte no es como qué más me va a dar Dios. No, Dios sabe toda la necesidad que tenemos, pero está hablando de la suerte, del milagro, del privilegio que nos puede dar Dios a recibirlo como Señor y Salvador y conocer el camino a través de Cristo Jesús. Una suerte que no es una suerte de lotería, no es una suerte de monetaria, si está hablando de una suerte que tenemos el privilegio de que si lo dejamos a Él entrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, que Él sea el todo en todas nuestras vidas, tenemos esa bendición de entonces estar seguro que vamos a recibir esa herencia celestial de parte de Dios. Alabado sea su nombre. Ahí entraremos al reino de Dios por su herencia que Él nos da, por la porción que Él nos da. Y sigue diciendo en el capítulo 16 de los Salmos, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, las cuerdas de amor, las cuerdas de paz, las cuerdas de sustento, las cuerdas del cubrimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros en el capítulo 91 de los Salmos, que estamos bajo las alas de Él. Él nos cubre, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos sustenta, Él nos da todo. Si estamos pasando un momento de dificultades, Él está con nosotros y Él nos cubre no solamente de quizá que estemos pasando un momento muy fuerte en nuestra vida. Él nos sustenta, Él nos cubre, nos protege, nos guarda de todo peligro. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué nosotros queremos que nos toque de parte de Dios? La vida eterna. ¿Qué nosotros queremos que Dios nos dé como herencia a nuestras vidas? La salvación de nuestra alma. Es algo que nosotros tenemos que tomar un momento y cerrar nuestros ojos y preguntarle a Dios, ¿cuál es la heredad que tienes para mí? Yes. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que la heredad, la que le toca al ser humano, al hombre, a la mujer, al joven en esta tierra, es lo que estamos viviendo en la tierra. Y recuerde que esto va a ser destruido, esto va a quedar aquí, esto no se va a volver a ver, sino porque va a haber el poder de Cristo Jesús manifestado a este mundo y que la luz va a ser Él, el camino va a ser Él. Todo va a ser a través de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. No habrá otra cosa que a nosotros nos pueda alumbrar. No habrá algo, un lugar, un edificio, una casa que nos pueda proteger, porque Él mismo va a ser el que nos va a proteger. Él mismo va a ser la luz. Él mismo va a ser el que nos va a guardar de todo, de todo. ¿Por qué? Porque habrá una purificación, no solamente celestial, no solamente en los aires, no solamente en la tierra, sino habrá tierra nueva donde habrá paz, en la adoración y glorificando el nombre de Dios. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Dios nos aconseja aún durmiendo. Dios nos aconseja aún cuando nosotros pensamos que no está Dios o no está viendo lo que estamos haciendo. Dios nos aconseja y aún nos liberta, nos ayuda a que nosotros no caigamos a la trampa, a un engaño, a tomar un camino, a una decisión no agradable a Él. Él nos aconseja, aún dice durmiendo, aún acostado, aún con los ojos cerrados, dice que nos aconseja a Dios. ¿Y en qué forma nos aconseja? A través del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da una guianza, Él es el que nos dice a nosotros qué debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, que no es agradable delante de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dios es todo y en todo en nuestras vidas. Si tenemos a Dios, todo tenemos la certeza, la convicción, la seguridad en Dios, que si lo tenemos a Él. ¿Por qué? Porque vendrán algún momento tribulaciones, vendrán algún momento de debilidad física, mental, espiritual, pero si tenemos a Cristo, que Él es el Dios Todopoderoso, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque Él es la vitamina, Él es la medicina, Él es todo en nuestras vidas. En este capítulo 16 de Salmos, cuando le daba lectura
hablaba Dios a través de poder de su Espíritu Santo a mi espíritu, diciendo, si me tienes a mí, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque habrá necesidad, pero Él suple la necesidad. Habrá una escasez, Él suple la escasez. Habrá un momento de tristeza, de dolor, Él trae la paz a nuestra alma. Habrá un momento de lucha o guerra celestial, Él nos da la armadura que podemos luchar contra huestes celestiales de maldad. Él nos da a través de la armadura, del poder del Espíritu Santo, que podemos vencer todo lo que es de las regiones celestes, todo lo que es espíritus inmundos, podemos vencer. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Dios. Él nos ha sellado. Por eso dice que no contristemos el Espíritu con la cual hemos sido sellados para el día de redención, para el día de salvación. Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Si tenemos a Dios, nos llena de plenitud, de gozo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, porque la plenitud de Dios es el gozo. La plenitud de Dios es la salvación. La plenitud de Dios es la vida eterna. Alabado sea su nombre. Tenemos a Dios, tenemos plenitud de gozo. Dios es paz, Dios es amor, Dios es cobertura, Dios es milagroso, Dios es sanidad, Dios es todo nuestra vida. Pero tenemos que tener a Dios como primado, tenemos que tener a Dios como servidor y como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que podamos nosotros tener esta comunión, con esta confianza, esta seguridad, que si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque nos da la plenitud de paz. ¿Tú quieres la plenitud de paz? Está quizá un momento que no encuentras cómo solucionar un problema, quizás no encuentras el camino a la cual tienes que tomar, alguna decisión que tienes que hacer y no sabes cómo hacerlo, o cuál es la decisión correcta para agradar a aquel que te ha llamado y te ha escogido y que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo para salvación de nuestras vidas, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Él nos llena de su plenitud. Y la plenitud de Él también es aconsejarnos, es guardarnos, es guiarnos a través del poder de su Espíritu Santo. Tenemos plenitud de gozo en Dios cuando lo tenemos a Él, en todo y por todo en nuestras vidas. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tenemos a Dios, tenemos el perdón de nuestros pecados. Yes. Si tenemos a Dios, tenemos redención, comunión con Dios, porque nos ha librado del pecado y nos da la riqueza de su gracia. ¿Y quién la gracia? En Cristo Jesús. Nos da la riqueza de su gracia, de su Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por nuestras vidas, para purificación, para limpieza, para perdón de pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas son las riquezas de gloria, esta es la riqueza de gracia que habla en este capítulo 1, versículo 7. Tenemos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tenemos a Dios, tenemos el perdón de pecados. Y algo muy importante, que pon mucha atención, que el perdón que da Dios, lo da para siempre. Dios no viene a recordarnos el momento, el día, la hora que nos perdonó. No, Dios nos dice a través de su poder, su gloria, a través de su Espíritu Santo, que Él nos perdonó, y ahora nosotros tenemos que aprender cómo Dios nos ha perdonado para poder nosotros limpiar nuestro corazón y agradar a Dios cada día. No podemos predicar, no podemos decir si no hemos dado el perdón a alguien, o una ofensa a alguien, si no lo hemos dado. Tenemos que dar el perdón para poder tener esta redención, este perdón de pecado a través de Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 5, del versículo 1, capítulo 5 del versículo 1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados por la fe. Si nos justificamos bajo la mano poderosa de Cristo Jesús, tenemos fe, tenemos paz. Porque la paz no viene así por así.
La paz no se compra, la paz no se encuentra, no hay un lugar que nos pueda dar, solamente en el cielo es que viene la paz a través de su Hijo amado Jesucristo. La paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz, tenemos gozo, tenemos estabilidad, seguridad en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y sigue en el capítulo 16, versículo 6, dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. No somos conmovidos, no es que no nos puedan mover, no nos puedan desviarnos, pero si tenemos la comunión con Dios, nadie nos puede engañar. Si tenemos la comunión con Dios cada día, nadie puede desviarnos de su verdad, porque vivimos bajo la dirección de su Espíritu Santo y ya estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza en Dios, es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Aleluya. La confianza viene no solo por el servicio de Dios. La confianza en Dios no solo viene porque tenemos comunión con Dios, sino es al servicio, es la certeza, es la convicción, es la fe en su Hijo amado Jesucristo. Dice, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, en la perfección de Dios, en la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Pero tenemos que tener a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas, que sea el primado en nuestras vidas, y podemos decir, si tengo a Dios, tengo todo. Aleluya. Porque en las riquezas de Dios, en donde Él está, hay riquezas en gloria, en abundancia, para todo aquel que lo busca, para todo aquel que clama, para todo aquel que cree en su Hijo amado Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Hay riqueza en gloria, y una de ellas es el privilegio que nos da Dios, el perdón de los pecados. Otro que Dios nos da el privilegio es que nos da la salvación y la vida eterna. Otro privilegio que nos da Dios a nosotros es que nos trae vida y vida en abundancia. Otro privilegio que nos da Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, si tenemos a Dios, es que tenemos paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y algo maravilloso que dice en este capítulo, que si nos da Dios paz, nos guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en su Hijo amado Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro lugar que podamos nosotros hablar, solamente de Cristo. Él es, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Esta es la confianza en Dios, es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, Dios nos escucha en momentos de tribulación, en momentos de necesidad. Él siempre está atento al servicio a nuestras vidas, pero tenemos que tenerlo a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él nos llena, no solamente de abundancia de paz, sino nos llena también en la necesidad que estemos pasando. Él nos suple. Vemos un ejemplo y vemos la manifestación de su poder, de su gloria. Dios, cuando su pueblo lo escogió Él y lo hizo pasar y atravesar el desierto, llegaron un momento en el cual vieron la gloria de Dios, porque su pueblo pedía un alimento de la cual Dios se lo suplió. También vemos nosotros que también la necesidad que le llega al ser humano en este cuerpo, la necesidad de tomar agua, la sed, también lo suplió. Por eso digo que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Aunque estemos en un desierto, aunque estemos en soledad, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Recuerde, si está pasando un momento de necesidad, tienes a Dios, confía en Él. Si estás pasando un momento, situación de alguna enfermedad física, si tienes a Dios, tienes la medicina, que es Dios. ¿Por qué? Porque Él en la Biblia, en la palabra que Él ha dejado, vemos todas las sanidades que hizo, los milagros,
la cura que hizo Dios a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los cojos, a todo lo que, nada fue nada y no hay nada imposible para Dios que Dios no pueda sanar. Pero si tenemos a Dios, tenemos esa confianza de esperar en la voluntad, como dice en este capítulo, 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. ¿Qué le has pedido tú a Dios? ¿Un cambio en tu vida? ¿Qué tú le has pedido a Dios? ¿Una familia unida? ¿Qué tú le has pedido a Dios y crees que no lo vas a recibir? Déjame decirte que sí, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a su Hijo amado Jesucristo, lo tienes todo, porque en Él está la abundancia de paz, en Él está la abundancia de gozo. Y la plenitud que nos da Dios a nosotros es la vida eterna. La plenitud que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo es el estar con Él. En el libro de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 4, dice que Él está preparando morada celestial, no morada terrenal, sino morada celestial, morada donde no hay nada que pueda moverlo, solamente el que lo está construyendo, solamente el que lo está haciendo es Cristo Jesús. Pero recuerde que no es un deseo de Cristo Jesús, sino lo que Dios lo dice, donde yo estoy, yo quiero que vosotros estéis. Alabado sea su nombre, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paz que Dios nos quiere decir y nos trae, es que nosotros sigamos buscando el rostro de Dios. Si lo tenemos todo, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Nada nos hace falta. Quizá podemos hacernos la pregunta y decirnos, pero estoy pasando un momento de necesidad, estoy pasando esta situación, estoy pasando esta enfermedad, todo lo que puedas pasar. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para transformar tu vida o la vida de tus familiares, la vida de tu hijo, de tu esposo, de esposa. Dios tiene poder. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. En el versículo, capítulo 16, versículo 9 dice, se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No dejará nuestra alma en el Seol, porque Él es el dueño de nuestras almas. Él es Cristo Jesús, Dios del Hijo del Dios viviente. Él es el Señor y Señor de señores en nuestras vidas. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Alabado sea su nombre. Él es nuestro Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Justificado, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo Jesús tenemos paz con Dios. Y paz es algo, una confianza. Paz con Dios es que tenemos ese privilegio de conocer y saber que hay un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de milagro, un Dios de sanidad, un Dios que nos cubre, un Dios que nos protege, un Dios que nos guarda, un Dios que nos dice a nosotros que nos ama y que quiere salvar nuestra vida, que quiere salvar nuestra alma. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Quieres tú tener a Dios como Señor y Salvador de tu vida? ¿Tú quieres conocer de Dios? Ven a Él, acércate. Cristo Jesús es el Dios viviente, el que vino y descendió del cielo a la tierra y nos ha dejado el camino, la entrada, la puerta, nos ha dejado la verdad para que nosotros disfrutemos la verdad que es Él mismo, Cristo Jesús, y que podamos conocer el camino hacia el cielo, que podamos conocer la entrada hacia el cielo, que conozcamos que Él es la vida y la resurrección. Y dice, aunque estemos muertos físicamente, estamos vivos delante de Él, porque si lo hemos aceptado como Señor y Salvador, Él es nuestro Salvador para siempre, por los siglos de los siglos. Recuerda, amigo televidente, si tienes a Dios, lo tienes todo. Nada te hace falta, porque Él suple todo, todo, todo. Y recuerde, el tener el gozo de Dios
nos hace nosotros alabar y glorificar el nombre de Dios. Si tenemos a Dios, tenemos la confianza, la seguridad que Él está atento a toda la necesidad que podemos tener cada momento, cada día, cada mes, cada año. Él conoce nuestra necesidad, Él suple todo, porque Él está atento. Aún dice que nosotros estemos durmiendo, Él nos aconseja. Qué bendición, qué privilegio que nos da Dios. Y aún nosotros descansando, Él nos aconseja, nos cuida, nos protege. De todo pueda venir un peligro, alguna necesidad que estemos pasando. Él está ahí, atento. Recuerda, si tienes a Dios, lo tienes todo, pastor. Amén. ¿Qué significa tener a Dios? Amarlos, guardar su mandamiento. Eso es lo que dice ahí, San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que te dé otro consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede ver ni conocer porque está en ustedes. El Espíritu Santo, como decía el predicador, es la arra de garantía de que lo tenemos a Él. Ningún otro hay salvación. Dice ahí Pedro en el libro de Hechos 4, 11 en adelante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Recibe tú el consejo de Dios? En 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Para poder entender esto, necesita la mente de Cristo. Y Él lo va a tener todo. Tus preocupaciones se van a ir, las dudas, las enfermedades, los problemas, las crisis, todo se va a ir porque tiene a Dios. Él es el que llena todo. Él es el omnipotente, omnisciente, el gran yo soy, Jehová. O sea, el que lo llena todo, el único. Entonces hay que tenerlo a Él. Y para tenerlo tiene que venir a Jesucristo. El Señor lo dice ahí, 14:6 de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es a través de Jesucristo. Todo está en Cristo Jesús. Cristo es el amor del Padre. Y dice Él en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Cristo Jesús, para ir llevarnos al Padre. ¿Tiene a Dios? ¿Tienes tú a Dios en tu corazón? ¿En tu mente? Él lo dice. Muy importante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, de 12 en adelante, Él lo dice todo. Que debemos amarlo de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Tenemos que amarlo. Entonces, eso es tener a Dios. Hacer lo que Él dice. Hacer su voluntad, obedecerlo. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Ahí está todo. Eso significa tener a Dios en tu corazón. ¿Lo tiene en tu corazón o no lo tiene? Este es el momento para que lo reciba. Repite conmigo. Di, Señor, en esta hora recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mi pecado y lávame con la sangre de Jesús. Yo creo que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. Yo creo que fue crucificado, que fue sepultado y resucitó el tercer día entre los muertos. Creo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi pecado. Entra en mi corazón para tenerte para toda la vida, Señor. Y no salga más de ahí. Mantente en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Acepto a Jesús como mi Señor. Ahora y siempre. Y que mi familia por igual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si ha hecho esta oración de fe, le pido que tenga una Biblia, comience a leerla. Si no tiene, mande a buscarla, se la vamos a entregar gratismente. Dios le guarde hasta la próxima semana y comience a visitar un templo donde se predique la palabra mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, Dios me le guarde.